Bueno, vamos a ver una serie de casos de potencia y vamos a ir desde los más sencillos a los más complejos. Vamos a empezar por este. Cuando nos dan dos circunferencias conocidas, hallar el eje radical es muy sencillo. Una circunferencia secante va a cortar a ambas circunferencias y las rectas secantes nos dan ya un punto del eje radical. Como sabemos que el eje radical de dos circunferencias es perpendicular a la línea que une los centros, lo único que queda que hacer es esa perpendicular y obtenemos el eje radical. El segundo caso solo es una variación con respecto al primero. Volvemos a tener dos circunferencias y el procedimiento es exactamente igual. Trazamos una circunferencia secante, buscamos el punto de corte de las dos rectas secantes y cuando tenemos esa intersección, pues una perpendicular a la recta de unión de los centros y obtenemos el eje radical nuevamente. En este nuevo caso lo que nos dan son dos circunferencias y una recta y nos piden circunferencias tangentes a la recta y que tengan el mismo eje radical que C1 y C2. Comenzamos por hallar el eje radical de estas dos circunferencias. Cuando tenemos el eje radical, este corta a la recta R en un centro radical común. Desde ese centro radical vamos a trazar una tangente a cualquiera de las dos circunferencias, por ejemplo a C1. Y obtenemos un punto de tangencia que tiene la misma potencia que la circunferencia que buscamos. Solo tenemos que hacer centro en el centro radical y trazar un arco que nos va a dar T1 y T2, dos posibles soluciones. Desde T1 y T2, las perpendiculares a la recta C1-C2 nos dan los centros de la circunferencia solución y ya podemos resolver el problema. Bueno, y vamos con otro caso. Ahora tenemos dos circunferencias C1, C2 y un punto P. Se nos pide las circunferencias que tengan el mismo eje radical que C1 y C2 y pasen por el punto P. Bien, comenzamos hallando el eje radical de C1 y C2. También vamos a trazar otra circunferencia auxiliar que corte a una de las dos que tenemos, a C1 por ejemplo, y pase por P. El eje radical de C1 y esta última auxiliar va a cortar en un centro radical al eje radical anterior. Y desde ese centro radical vamos a trazar una recta que pase por P y cuya prolongación sobre la circunferencia auxiliar nos va a dar P'. Pues en la mediatriz de P y P' va a estar la circunferencia solución. Solo tenemos que trazar esa mediatriz y buscar que corte a la recta C1 y C2. Tiene que estar en esa recta porque tiene que tener el mismo eje radical que las dos circunferencias que nos dan. Al ser secante al auxiliar, también tiene su mismo eje radical. Con lo cual el problema está resuelto. Y vamos ya con el último. Tenemos ahora dos circunferencias, C1 y C2, y otra circunferencia C. Lo que nos piden es una circunferencia en concreto que sea tangente a C y pase por C1 y C2. Comenzamos haciendo el eje radical de estas dos circunferencias. A continuación, trazamos una circunferencia auxiliar que corte a C1 y a C y hallamos su eje radical. Ese eje radical nos vuelve a dar un centro radical, desde el que vamos a trazar una tangente a C.
tangente T4, la trasladamos, tenemos T3 y ya tenemos los puntos de tangencia. De las circunferencias solución, solo queda unir C con T4 y con T3 respectivamente y buscar el corte con el eje C1-C2. Ahí están los centros de las circunferencias solución que trazamos y queda resuelto el problema.